Para arrancar este tercer bloque te propongo un viaje en el tiempo y en el espacio. Vamos a Bécar, vamos a Villa Ocampo, esta casa museo construida en el año 1891 y que fue residencia de verano de la familia Ocampo. Entre los años 1949 y 1979 vivió en ella la escritora, la gran Victoria Ocampo, quien la donó a la UNESCO en el año 1973. Gracias a esta decisión, hoy todos podemos disfrutar de este lugar espectacular. Atravesar sus salones, caminar por sus pasillos, disfrutar de los jardines es conectar con nuestra historia. Como te digo siempre, en la medida en que conectemos con nuestras raíces, en la medida en que sepamos de dónde venimos, vamos a tener más claro hacia dónde vamos. Te invito a que compartamos juntos esta nota espectacular. Te va a encantar. Mi nombre es Ernesto Montequín, soy el curador del Centro de Documentación del Observatorio UNESCO Villa Ocampo, que contiene la biblioteca personal de Victoria Ocampo y un conjunto importante de documentos relacionados con su vida y con su obra. Victoria Ocampo fue una escritora y mecenas argentina, escritora porque escribió una cantidad enorme de ensayos que ella llamaba testimonios, que reunió en 10 volúmenes a lo largo de su vida, todos escritos en primerísima persona, sobre los temas que le interesaban, libros, personas, lugares. Y al mismo tiempo fue una mecenas porque fundó la que es considerada quizá la revista cultural más importante de habla hispana en el siglo XX, la revista Sur. Fue fundada por ella en 1931 y financiada enteramente con su patrimonio personal a lo largo de casi 4 décadas. Esta casa fue diseñada por el padre de Victoria y sus hermanas. Hay que recordar que eran 5 hermanas, las Ocampo, la mayor era Victoria y la menor era Silvina Ocampo, la escritora y mujer de Adolfo Bioy Casares y amiga de Jorge Luis Borges. Fue creada como casa de veraneo para toda la familia Ocampo. Era un clan, más bien una tribu, eran muchos, entre, digamos, hermanas, primos, tíos. Fue usada, digamos, durante mucho tiempo como casa de veraneo y luego como casa de fin de semana. Es una casa construida aproximadamente entre 1888 y 89 y concluida en 1891, como reza la fecha en la fachada. Era una casa mucho más grande de lo que es ahora, no la casa en sí, sino el terreno que la circunda. Era una propiedad aproximadamente 10 veces más grande de lo que es ahora, que es una casa, como se puede ver, ecléctica, que tiene elementos normandos, elementos tardo-victorianos. Pero no era una casa tan lujosa como nos parece hoy en día, era una casa funcional, es decir, era una casa dotada de los mayores adelantos técnicos de la época, es decir, era una casa moderna para la época, para una familia, repito, numerosa. Hoy en día tal vez la vemos como algo mucho más imponente de lo que era en la época, cuando había casas como Sanssouci aquí en San Fernando, que eran casas mucho más suntuosas. Esta era una casa, digamos, funcional y moderna para los estándares de la época. Esta casa, en su comienzo, recordemos que fue concluida en 1891, toda la decoración de interiores era acorde a la época, es decir, eran paredes con damasco, muebles muy pesados, era una casa muy sobrecargada de mobiliario, ¿no? Eso en vida de los padres de Victoria. Habían papelados, digamos,
pintados a mano, en fin, una casa con una decoración acorde al gusto sobrecargado de la época. Luego de la muerte de los padres de Victoria, el padre muere en 1931, la madre en 1935, cuando, digamos, entre las hermanas se dividen la propiedad, por eso se lotea y, digamos, la casa queda reducida a la hectárea circundante, como propiedad de Victoria y de Angélica Ocampo, que las dos primeras hermanas, es decir, Victoria la mayor y después seguía Angélica, eran muy unidas, conservaron la casa y la hectárea circundante. Y cuando Victoria decide instalarse en esta casa, alrededor de 1941, la reforma el interior, es decir, plancha las molduras, quita todos los empapelados, incluso la rasquetea, rasquetea la boiserie del comedor, y trae los muebles modernos que tenía en su casa de Barrio Parque. Es decir, logra como una síntesis entre tradición y vanguardia. No hace modificaciones estructurales, pero sí, digamos que limpia de algún modo la casa. Logra como despojarla de toda esa carga, digamos, decimonónica que tenía. La transforma en una casa mucho más luminosa y donde se combinaban muebles históricos que ya había heredado con muebles muy modernos como lámparas Bauhaus, las sillas de Marcel Breuer que están en la biblioteca, en fin, elementos de su etapa más moderna que corresponden a la casa de Rufino Elizalde. Victoria Ocampo tuvo, digamos, una afinidad con la UNESCO desde el comienzo de la organización. La organización nace inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y su primer director fue un biólogo inglés, Julian Huxley, hermano de Aldous, el escritor y el autor de Un Mundo Feliz, que también era amigo de Victoria. Entonces Victoria vio que el programa cultural, pacifista, de la UNESCO coincidía un poco con sus propios ideales. De modo que una relación, ya desde el comienzo de la organización, vino Julian Huxley en los años 40 aquí a Buenos Aires, se alojó en esta casa, y ahí empezó una suerte de vínculo bastante fluido, que se mantuvo a lo largo de la vida de Victoria, y en un momento cuando Victoria tenía que disponer de sus propiedades, no solo Villa Ocampo, sino Villa Victoria de Mar del Plata, que es una casa de veraneo en Mar del Plata, sumamente interesante porque es una casa, un bungalow traído de Inglaterra y armado allá. Victoria no tenía hijos, no tenía herederos forzosos, tampoco su hermana Angélica, ambas compartían la titularidad de la propiedad de Villa Ocampo. Decide donar ambas casas a la UNESCO, ambas casas con sus contenidos, con sus colecciones, es decir, muebles, obras de arte, su biblioteca personal, a la UNESCO en 1973, para que la UNESCO continuara con la casa siguiendo los principios de hospitalidad y de apoyo a la cultura. La casa, una vez que ella la dona, ella vive en esta casa hasta su muerte en enero de 1979. Luego la casa, la UNESCO la destina a un centro de traducción, a Victoria Ocampo le importaba mucho la traducción. De hecho, en la revista, uno de los rasgos fundamentales de la revista Sur y de la editorial de la revista era las traducciones sobre todo de literatura y de libros, digamos, ensayísticos o de filosofía, poesía, traducidos con un criterio de calidad. La UNESCO funda luego un centro de traducciones aquí en Villa Ocampo, que dura un tiempo, luego la casa se cierra y empieza a ser restaurada hacia el año 2003, un proceso bastante largo de restauración integral, es decir, estructural y de los muebles, los libros, ese que duró un periodo largo. Y finalmente se abrió la casa al público de nuevo, con distintas actividades, exposiciones relacionadas obviamente con el mundo de Victoria Ocampo, pero también con los ejes programáticos de la UNESCO. Y se desarrollan todo tipo de actividades, desde actividades culturales, digamos, coloquios, conversatorios que organiza la UNESCO sobre temas de su programa, que, digamos, realmente se intersectan con el ideario de Victoria Ocampo, y está abierta al público. Se realizan también
una programación, digamos, bastante amplia de actividades culturales. Es una casa histórica que está, digamos, prácticamente en el mapa de la cultura del siglo XX. Es decir, por esta casa hay que pensar que además de Victorio Campo y de todo el círculo de escritores e intelectuales de la revista Sur, que van desde Jorge Luis Borges a Bioy Casares, Silvina Campo, hermana de Victoria, Ezequiel Martínez Estrada, en fin, Alfonso Reyes el mexicano, Pedro Ureña el colombiano, eran todos parte del grupo de la revista Sur. También recibían visitas de artistas, escritores que eran amigos personales de Victorio Campo. Hay que pensar que en esta casa se alojó no una, sino dos veces Igor Stravinsky, que era amigo de Victoria, Graham Greene, el escritor inglés, que también era amigo de Victoria. Fue visitada, por ejemplo, por Le Corbusier cuando vino a la Argentina a dar conferencias en 1929, que no solo visitó esta casa, visitó las otras casas de Victorio Campo, y había un proyecto de construir algo en Buenos Aires que finalmente no se llevó a cabo. También estuvo Walter Gropius, el arquitecto de la Bauhaus, a quien Victoria había conocido en 1929 en Berlín, que de hecho publicó textos en la revista Sur, ya en el primer número de la revista Sur en el año 31, Gropius, y vino a Buenos Aires, si no recuerdo mal, a fines de los años 50, cuando había un proyecto para construir la embajada de Alemania, que finalmente no la hizo él. Él vino a esta casa también en ese momento. Sartoris, el arquitecto suizo, también estuvo acá en Buenos Aires dando conferencias y también conoció a Victoria y vino a esta casa. Hasta incluso científicos como von Braun, que le explicó a Victoria en los años 50 lo que después iba a ser el viaje a la Luna. Pasaron, digamos, días o ratos en esta casa, desde Rabindranath Tagore, el poeta bengalí, premio Nobel, que también era amigo de Victoria, hasta Marilyn Walsh, Atahualpa Yupanqui o incluso Tita Merello, por ejemplo. Es decir, todo el mundo de la cultura que venía a la Argentina desfilaba por Villa Campo. Es una casa histórica. Victorio Campo decía que su casa no tenía colecciones valiosas ni de cuadros ni de objetos, que ella solo coleccionaba pasos y voces.